Bien, entonces ahora les voy a proyectar lo que tengo preparado para lo que sería el principio de incremento de la entropía, que es continuación de la bolilla número 6. En este tema prefiero ir lo más despacio posible, que interpreten bien todos los conceptos relativos, relacionados, inherentes a entropía, para que podamos de esa manera avanzar hacia las otras unidades, que sería fundamentalmente exergía, y cuando lleguemos a los ciclos de potencia de vapor y de gases, es de fundamental importancia que esto lo tenga perfectamente interpretado, conceptualizado y como parte de su conocimiento, ¿sí? Por eso les pido que clase a clase, sobre todo con respecto a esta bolilla, vayan leyendo y anotando, si es posible, las preguntas para poder sacarse todas las dudas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al concepto en sí de entropía? ¿Le entendieron? ¿Leyeron lo que les envié para poder leer? De todo modo están los libros, ¿no? Los libros base. Está perfectamente bien explicado y desarrollado, pero de todos modos siempre hay alguna duda, alguna inquietud sobre todo, que lo podríamos desarrollar en clase. Si no, empezamos entonces con el principio de incremento de entropía. Vamos a ver ahora por qué tiende a aumentar, sobre todo en los procesos que le damos en denominación o en llamar procesos reales. Eso está, ¿se cambia la transparencia, chicos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Quieren que agrande la pantalla? ¿Está bien allí? Como ustedes lo dispongan. Ahí la agrandé un poquito. Puedo hacer pantalla completa si quieren, a ver. Lo que sí quiero ver si se puede cambiar. ¿Se cambia para ustedes? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces veríamos esto, como les decía, el principio de incremento de la entropía para los procesos reales. Tendríamos que identificar ya cuáles son los verdaderos procesos en los cuales se produce ese incremento de entropía, los cuales les llamamos procesos desde el punto de vista reales que se dan en la mayoría, fíjense ustedes, de los equipos que se utilizan en ingeniería. Como vocabulario vamos a seguir reforzando y manteniendo el concepto de la desigualdad como una relación en la cual falta una constante para que se pueda expresar matemáticamente con el símbolo de igualdad, ¿verdad? Y el incremento como el aumento de un determinado valor en una variable considerado como el estado final O2 menos el inicial o el estado 1, ¿no? Esos conceptos los seguimos manteniendo para interpretar y tener en cuenta a qué se denomina el principio de incremento de entropía. Para ello vamos a considerar dos procesos. Fíjense, va uno desde el punto 1, del estado 1, hacia el estado 2, en el cual es un proceso reversible y si no, puede ser también de tipo irreversible. Y el que va del estado 2 hacia el estado 1 es un proceso internamente reversible. Recuerden que internamente reversible era de frontera hacia adentro del sistema, ¿sí? En esos procesos, que como vemos podía ser reversible o irreversible, el primero de ellos, vamos a colocar la igualdad de Clausius en función, fíjense ustedes que la integral tiene ese circulito, es decir, en función del círculo, que es análogo a expresarlo como que la integral del primer proceso, el que está representado por la línea de puntos, que va del estado 1 al estado 2, más la integral del proceso que va del estado 2 hacia el estado 1. Por eso el símbolo integral lo indica con
los puntos correspondientes al inicio y al final de cada proceso. El segundo proceso, el de línea continua, van a ver ustedes que es internamente reversible. Y como dijimos que era la integral del ciclo, que era la sumatoria de las dos áreas, lo podíamos colocar con o en base a la igualdad de Clausius, como si fuese menor o igual que cero. La segunda integral, en la relación que acabamos de plantear, se puede colocar el delta de S, ¿verdad? Como habíamos dicho, esa variación es estado final o entropía final menos entropía inicial. Es decir, como en el caso el final es el estado 1, porque va de 2 hacia 1, es 1 menos 2. Luego lo colocamos en fíjense, en la igualdad que se mantiene abajo, es el primer término de la desigualdad de Clausius, ¿sí? Es decir, que yo puedo colocar en ese delta de S la suma, o mejor dicho, la diferencia entre el estado final menos el estado inicial, ¿sí? Por lo tanto, yo al colocar en la desigualdad de Clausius y al pasar hacia el otro miembro, queda como 2 menos 1. ¿Se interpreta? Porque ¿qué hice? Reemplacé en el primer miembro los valores que corresponden, y como esta es una desigualdad igualada a 0, cuando esto lo paso al otro miembro, el valor negativo pasa como positivo y el positivo pasa como negativo, por lo tanto me queda S2 menos S1 es mayor o igual que el flujo entrópico o de entropía que se produce en el proceso reversible o irreversible que era el de la línea de punto. Esto también puede interpretarse o expresarse como el diferencial de S en forma infinitesimal. Cada puntito se va considerando esa pequeña variación de entropía mayor o igual que el flujo entrópico para esa temperatura, donde sería o nacería lo que se da en llamar una desigualdad, ¿no? Que fíjense ustedes, donde la igualdad se cumple para un proceso internamente reversible, tal cual como lo habíamos definido en el concepto de entropía, y la desigualdad para uno irreversible, ¿sí? Es de allí la importancia que tiene el estudio de esta desigualdad de Clausius, porque matemáticamente ya no estás dividiendo los procesos que vemos en física que tienen alguna particularidad. Es decir, cuáles serían físicamente o cuál es el principio o el fenómeno físico que produce un proceso real para transformarse en irreversible. Por ejemplo, una fricción o la pérdida de una determinada cantidad de calor de acuerdo a la direccionalidad de la temperatura, como todos los procesos y ejemplos que habíamos puesto de procesos irreversibles, ¿sí? Bien, entonces allí nace esa desigualdad ya en estado diferencial. ¿Alguien me puede decir por qué yo coloco diferencial de S y por qué coloco el símbolo de parcial en el calor? ¿Por qué no pongo el diferencial exacto en los dos? Tanto en calor como en entropía. ¿Qué me está queriendo decir eso? Que uno, el diferencial exacto, es una propiedad de estado, como es la entropía, y el otro que depende de la trayectoria, como es el flujo calórico que puede atravesar la frontera del sistema para esa temperatura, ¿sí? Simplemente por eso no tiene el diferencial exacto. ¿Me entendieron? El signo de la desigualdad representa el cambio, fíjense ustedes, de entropía.
en ese sistema cerrado durante el proceso que se está realizando irreversiblemente. Siempre es mayor la transferencia de entropía, que sería el flujo de calor con respecto a la temperatura, que sería el flujo entrópico, lo que permitiría que al ver la ecuación queda S2 menos S1, dice que es mayor. Entonces quiere decir que la entropía final es mayor. ¿Se va entendiendo? Quiere decir que alguna entropía se generó o creó durante ese proceso irreversible y que esa generación se debe completamente a esa irreversibilidad, o que presenta ese proceso una determinada irreversibilidad. Esa entropía generada durante este proceso real irreversible se le llama generación de entropía y se le denota como S sub gem. Fíjese qué quiere decir eso, entropía generada. Por lo tanto, yo puedo volver a la desigualdad de Clausius, como para no poner engorrosa la placa, yo directamente le coloco la igualdad y transformo a través de la suma de esa constante, que es la entropía generada, para poner la igualdad desde la variación de entropía que habíamos visto, S2 menos S1, va a ser igual al flujo entrópico más la generación de entropía. Fíjense ustedes, queda resumida la ecuación como que la variación de entropía del sistema menos el flujo entrópico que se pierda va a ser igual a la entropía generada. Si se quiere tener una idea, ¿cuánto puede llegar a valer esa entropía generada? En conclusión, en esta ecuación aparecen tres términos fácilmente identificables. La variación de entropía de un sistema, que puede ser positiva o puede ser negativa. El flujo de entropía de ese sistema que está en función a la variación de calor con respecto a la temperatura, discúlpenme que estoy con una batalla campal con los mosquitos, y la entropía generada que produce ese proceso irreversible. Estos tres conceptos ustedes los tienen que tener perfectamente identificados. La variación de entropía del sistema, el flujo entrópico que produce a través de la frontera del sistema a esa temperatura absoluta, y la entropía que se generó en ese proceso irreversible. Observen que ya vamos a ver más adelante y haciendo hincapié en conceptos más puntuales, pero la variación de entropía del sistema, como les dije, puede tener signo positivo o negativo. El flujo entrópico va a depender de cómo se da el calor, si es hacia afuera o hacia adentro del sistema. Pero la entropía generada siempre es positiva. Nunca puede ser negativa. A lo sumo puede llegar a ser cero. ¿Cuándo? Cuando Pregunto. no era cuando el proceso es totalmente reversible, Perfecto. ¿Por qué? porque en ese caso no tendríamos la misma entropía. No, no. Porque no hay irreversibilidad. Porque no hay energía que se pierda, en definitiva. Porque en los procesos reversibles yo puedo volver inclusive por el mismo camino y, como lo dice la palabra reversible, dejar tanto el sistema como el medio en las condiciones iniciales en el cual comenzó el proceso. ¿Entiendes? Por eso son procesos ideales. Pero simplemente es eso. ¿Cuándo es cero? Cuando el proceso es reversible, la entropía generada. Nunca puede ser negativa. ¿Sí? En cambio, los otros dos términos de esta
igualdad, que sería la variación de entropía del sistema, puede ser positiva o negativa, y el flujo entrópico, es decir, la cantidad de calor que puede perder el sistema o que puede interactuar con el medio, va a depender de la forma en que se dé la transmisión de calor, ¿sí? Ya habíamos visto que por convención era el calor que perdía el sistema negativo y el calor que ganaba positivo. Bueno, se sigue manteniendo esa idea. Es decir que el valor va a depender del proceso. Quiere decir entonces que este término no es una propiedad del sistema, ¿sí? Si va a depender del proceso, es como que dependería de la trayectoria. Entonces, si depende de la trayectoria y no del estado final e inicial, no es una propiedad del sistema. No así la variación de entropía, que sí es final menos inicial. Eso va a depender de los estados final e inicial. Por lo tanto, es la variación o la entropía en sí una propiedad. Ojo con confundirse con estos conceptos, ¿sí? Profe, Sí. o sea que la entropía en sí es propiedad, pero la entropía de un sistema es, o no, ya me No, perdí. no, 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 no. La entropía en sí, definida como la variación del sistema en el estado 2 menos 1, es una propiedad porque va a depender de justamente S2 menos S1, estado final menos estado inicial. Pero en cambio la entropía generada o el flujo entrópico, que va a depender del proceso y de la forma en que se dé el proceso, que en definitiva va a depender del camino que haga la trayectoria propia del proceso, esa no es una propiedad. ¿Está? Pero sí existe esa entropía generada en aquellos procesos irreversibles y siempre es un valor mayor que cero. Sería cero en el caso límite en el cual el proceso tiende a ser real. Ideal. Es decir, reversible. Eso ¿Cómo va. sería entonces la transferencia de entropía, profe? Ahí vamos. Sí. La transferencia de entropía es un flujo entrópico que es cuando, por ejemplo, tú tienes una latita de gaseosa perfectamente aislada con ese sistema que viene ahora de aislación, ¿vieron? Como si fuese espuma expandida, parecido al telgopor. Pasa calor hacia allí, del medio hacia la gaseosa fría. Sí, hay transferencia. No, si lo estoy aislando. Ah, es adiabático, no, no hay transferencia. Claro, ahí no tendría A menos flujo. que haya algún trabajo, bueno, ahí sí. Pero si no. Lógico, exacto, ¿no? Por eso, ahí vamos, por eso, ya vamos avanzando. Pero esa es la idea. Cuando le sacas la aislación al sistema, va a haber una transferencia de calor, va a perder ese estado de menor temperatura, la gaseosa, y se va a tender a la igualdad con el medio. Entonces va a haber un flujo de calor que para esa temperatura del medio es un flujo entrópico del medio hacia el sistema. ¿Entiendes? Claro, Cuando, claro. En ese caso, hacer el calor una, digamos, de frontera, variable de frontera que depende de la trayectoria, se entiende la transferencia, pero a mí me marea mucho hacer una propiedad de la entropía, cómo se da la transferencia, no ser, digamos, una no, variable. no, no, es que, bueno, ya te contesto. Déjame avanzar y te vas a dar cuenta. Porque va a depender del estado final y del inicial. Al depender solo de los estados, es como que vos le sacas una fotografía al sistema. Si le sacas una fotografía al sistema y haciendo un zoom y al sistema lo ves desde el punto de vista molecular, vas a ver que va a estar en equilibrio el sistema, pero las moléculas del sistema, de acuerdo
a la teoría cinética molecular, que ya lo vimos, y valen todos aquellos 10 puntos de estudio de la teoría cinética, encuentras todas las moléculas en un estado distinto al estado 1, inicial, si se quiere, bueno. Que por más que esté en equilibrio, es otra posición probabilística de las moléculas. Por eso es que uno de los conceptos en los cuales se utiliza mucho es también el de la probabilidad de encuentro de esa molécula en un determinado punto, que es el concepto de la relación de Boltzmann, que nos decía que era igual al logaritmo de esa probabilidad termodinámica por la constante. Esa probabilidad termodinámica de encontrar las moléculas en el mismo punto, ¿van a ser todas las mismas? Pregunto. No. Van a ser de acuerdo a la probabilidad en función de la cantidad de moléculas que pueda tener ese volumen. Encima Avogadro nos dijo que es 6,02 por 10 a la 23 moles de moléculas que puede tener. Imagínense las veces que pueden encontrar distintas posiciones las moléculas para un mismo estado de equilibrio. Entonces, si está el sistema en equilibrio, va a tener una entropía 2 en el estado 2, y si está el sistema en equilibrio termodinámico en 1, va a tener una entropía 1 en el estado 1. Los dos son equilibrio, pero con distinta probabilidad de encuentro de esas burbujitas, que son idealmente, de acuerdo a la teoría cinética molecular de las moléculas del gas, en distintos puntos, pero en equilibrio. Pero la entropía va a ser la misma, a pesar de que las moléculas están distintas. ¿Sí? Entonces, como va a depender del estado final y va a depender del estado inicial, es una propiedad. Porque siempre la entropía va a ser lo mismo. Es como la energía. ¿Sí? La energía que va a tener en el estado 1 va a ser la misma de acuerdo a la posición en que se encuentren las moléculas. Del gas, por ejemplo. En cambio, si al gas yo le empiezo a sacar calor para esa temperatura, ¿qué va a pasar? Supongamos que sea vapor de agua. Y le empiezo a sacar calor. El vapor de agua se va a transformar ¿en qué? En agua. Se condensa agua. Condensa agua. Y supongamos que le sigo sacando calor. ¿Qué va a pasar? Se congela. Congela. El estado del gas con respecto, creo que tengo un gráfico de eso, si no se los puedo mostrar. El estado aleatorio de las moléculas que están en equilibrio en el vapor con respecto a la probabilidad o al estado de equilibrio del sólido, ¿cuál tiene mayor probabilidad de encuentro una molécula en su lugar? ¿El vapor o el sólido? El sólido tiene más probabilidad. Perfecto. ¿Cuál tiene más energía? ¿El gas? Perfecto. ¿Cuál tiene más entropía? El gas. Bueno, ahí me acabas de decir, me definiste directamente la propiedad. Ahora, y si yo te pregunto, ¿cuál tiene más flujo entrópico? Ah, no lo sabes. ¿Por qué? Porque no sabes cómo va a ser el proceso de transferencia de calor desde el vapor hacia el hielo. Puede ser adiabático, puede ser que se saque de una manera adiabática, tal que una reacción química me produzca la absorción de calor. Mira lo que te estoy diciendo. Puede ser que no sea adiabático, sí, puede ser, porque lo pongo en contacto con una sustancia que le absorbe energía. Y va a depender del proceso. Cómo yo vaya enfriando el vapor del agua hasta que se transforme en ese cristalito de hielo que
tengo la probabilidad más o menos cierta, tampoco es exacto, pero tengo una probabilidad termodinámica de encuentro de esa molécula en tal punto. El logaritmo de esa probabilidad va a ser menor que el logaritmo de la probabilidad del estado de vapor o gaseoso multiplicado por la constante que va a ser la entropía. ¿Se dan cuenta? No sé si los compliqué o me entendieron. Pero esa es la idea. Está relacionado con la energía esta que tienen las moléculas, que tenemos que llegar desde lo macroscópico para interpretar lo microscópico. Interpretando lo microscópico, que es esta termodinámica estadística de la probabilidad de Boltzmann, que nos dice, para entender el sistema ya macroscópicamente. Si bien es cierto, esa probabilidad de encuentro en un punto determinado, una determinada molécula, es muy grande, pero el valor de la entropía, el valor de la energía, el valor del calor con respecto a esa temperatura, siempre es el mismo. ¿Mm? No estará en ese punto, estará más lejos o estará más cerca, pero tendrá la misma cantidad de calor, la cual lo hace vibrar y moverse con movimiento aleatorio en ese volumen a esa temperatura. Pero el estado de la entropía, de esa propiedad de entropía, va a ser lo mismo. Lo mismo pasa con la entropía generada. Va a depender de qué tipo de proceso sea, ¿sí? Por eso, siempre en los procesos reales se genera esa entropía, por eso que se le suma esta constante para transformar la igualdad. Si no lo ven desde el punto de vista físico, véanlo desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista matemático, para que esta desigualdad en la cual planteamos de Clausius, le tengo que sumar al término menor una constante. ¿Cuál es el término menor que le sumo? La entropía que se generó, la entropía que se perdió. ¿Hacia dónde? Hacia el medio, hacia el universo. ¿Mm? Esto se da mucho para filosofar y lo usan los teólogos también, ¿no? Pero yo lo quiero usar desde el punto de vista físico para que ustedes interpreten los distintos procesos que se van a dar, que se dan y que se siguen y se seguirán produciendo en la ingeniería. ¿Mm? De allí proviene luego el concepto de exergía, que es el máximo aprovechamiento de disponibilidad de energía. ¿Sigo? Si no, vuelvo a explicarle y antes de esbozar el principio de incremento de entropía. ¿Estamos? ¿Quién me preguntaba? No sé si Yo, le profe, quedó. tenía, sí, digamos, la idea general se entiende, pero todavía me Bueno, falta vamos a lo digerirlo un particular. poquito más. No, espera, si recién empezamos la bolilla. Nos falta mucho todavía. Faltan los temas de interpretación. Vamos allá. Bueno, mantengan esta igualdad ahora en mente y vean los tres términos y vamos hacia la variación de entropía del sistema, porque ahora estamos estudiando desde el punto de vista del sistema y vemos que para que un sistema aislado o simplemente un sistema cerrado de tipo adiabático, acá me faltará, ya la vamos a corregir la ortografía, la transferencia de calor es cero y la ecuación de la variación de entropía va a ser la que se nos reduciría a que la variación de entropía del sistema es mayor o igual que cero. Entonces nos dice que el principio de incremento de entropía, la entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa, o en el caso límite de un proceso reversible, permanece constante. ¿Cuánto vale? La variación. Cero. Ese domen, no, Claro, sí, pero S2 menos S1 igual a cero. ¿Sí? Y si pasa al otro miembro S1, te queda S2 igual a S1. ¿Y eso qué quiere decir? Está bien lo que acabas de decir. A ver si la tengo por acá. No, no lo tengo en otro Power. Pero está bien lo que dice. Si esto es cero
y el flujo de calor es cero, entonces te va a quedar la desigualdad que siempre delta de S va a ser igual a 0. Y si delta de S es igual a 0 y como S2 menos S1 igual a 0, puedo pasar S1 al otro miembro y queda que S2 es igual a S1. ¿Qué quiere decir eso? Que la entropía permanece constante. Nunca va a disminuir. A lo sumo se va a mantener igual. Pero sí, en los procesos, ¿cuáles serían en ese caso? Un reversible. Y el proceso irreversible y siempre va a ser mayor a 0. Entonces, nos deja este principio de incremento de entropía desde el punto de vista físico, y te lo expliqué también matemáticamente, diciendo que la variación de entropía puede ser mayor o igual que 0. ¿Cuándo va a ser mayor a 0? Cuando los procesos son irreversibles y la entropía final siempre va a ser mayor. Y le tengo que sumar esa entropía generada para la igualdad. ¿Cuándo va a ser 0? Porque la otra posibilidad que me deja. Y va a ser 0 en el caso límite cuando tienda a que el proceso sea reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Ideal. En el ejemplo que venimos colocando de la fricción. Si yo a la fricción le coloco un aceite lubricante para evitar la fricción, tiende a que el proceso sea lo más parecido al modelo ideal de reversibilidad que tengo. Entonces va a tender a ser reversible, por lo tanto va a tender a perder menos energía en la fricción. Por lo tanto va a tender a que el proceso sea isentrópico. S2 es igual a S1. Un ejemplo, miren. Entonces, en ausencia de cualquier transferencia de calor, por eso hablamos de un proceso adiabático, el cambio de entropía solamente se debe a la irreversibilidad. Y su efecto es siempre incrementar la entropía. ¿Se va entendiendo? La entropía es una propiedad extensiva, por lo tanto va a depender de la suma de todas las entropías de los sistemas. Si un sistema puede estar compuesto por varias partes, entonces cada una se puede sumar con su variación de entropía, ¿sí? Se puede considerar un sistema tal y sus alrededores. Todo el conjunto va a ser una entropía total que va a ser la suma de la entropía del sistema más la entropía de los alrededores o del medio, como le digo yo, ¿sí? En la cual va a ser igual o va a necesitar luego una generación de entropía para un determinado proceso y la sumatoria total sería igual a la sumatoria desde I igual a N, desde I igual a 1 hasta N, de todas las entropías UI mayor que 0, que va a ser igual a la variación del sistema más las variaciones del alrededor. ¿Me van siguiendo? Entonces, esa entropía total menos, estamos planteando la igualdad que aprendimos recién, viéndolo desde un punto de vista universal, general, viendo que esa entropía total está compuesta por el sistema y sus alrededores. Entonces, esa entropía total menos el flujo entrópico va a ser igual a esa generación de entropía. Si el flujo entrópico lo aislamos perfectamente, no hay transmisión de calor, es cero, la entropía total, que va a ser igual, fíjense, si este es cero, a la entropía generada, va a ser mayor a cero. Es decir, entonces, que esa entropía generada va a ser igual, como ustedes ven en el primer término, igual a la variación de entropía total. Y siendo que la entropía total, habíamos considerado esto como si fuese el universo, ¿no? Como el sistema más alrededores es mayor a cero. De allí viene, como les digo, que toman que la entropía total del universo tiende a aumentar.
donde dicen que todo el calor que están produciendo, todos los procesos, ¿a dónde va? Y al universo. Va a tender a que la temperatura de los sumideros suba, de tal forma que se hagan igual a la fuente. Llegaríamos a lo que se da a llamar la muerte térmica del universo. O los teólogos dirían el fin de los tiempos. Bueno, punto. Es un no me meto. Yo voy a lo físico. Ahí le demostré físicamente y matemáticamente que sí, que puede ser posible. La igualdad se cumple para los procesos reversibles y la desigualdad sigue para los procesos de tipo irreversible. Profe, Diga. entonces el universo se considera finito o lo que usted acaba de decir es dependiendo si Bueno, se considera finito o se lo expande. considero, eso te iba a decir, con una frontera. No te estoy Ujú. diciendo si es finito. Claro, o La sea, como que frontera tiende a cero, pero tiende a expandirse, claro, infinito, perdón. o sea, tiende a infinito. Yo te hablé de la sumatoria, donde la sumatoria es los alrededores y el sistema. Y el sistema, sí. Veamos la interpretación física, Profe, no se vayan para lo... ¿por qué separa, o sea, los alrededores no entraría dentro del sistema? O sea, ¿por qué los No, separa? no, ¿por qué? Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, perfecto. La entropía es una propiedad extensiva. ¿Qué quería decir extensivo? Que dependía de la masa, ¿verdad? Entonces, si depende de la masa, yo tengo que sumar las distintas masas. Cada una de las moléculas que va a tener una aleatoriedad de posición va a tener su masa. Y va a haber una molécula del sistema, supongamos que sea un motor, los gases producto de la combustión, y va a tener una molécula del aire. Entonces vas a tener tu alrededor, que va a ser el medio en el aire, y va a tener tu sistema, que va a ser los gases producto de la combustión. Los dos van a ser ese pequeño universo que tú tienes. Ahora, ¿te puedes expandir más? Sí. Como es una propiedad extensiva, yo puedo tomar el espacio exterior, sí. ¿Cuánto? Y a lo mejor tenga menos aire cada tantos metros, y así sucesivamente. Quiere decir que vos vas a poder ir sumando, como es una propiedad extensiva, desde I igual a 1 hasta donde tú mantengas esa línea de frontera. Por eso yo le decía, es finito y no sé. Es infinito y no sé, tiende a, pero no sé. Yo tomando los distintos fronteras en las cuales se va expandiendo esto o contrayendo, depende, ¿no? Bueno, pero supongamos que se vaya expandiendo. Yo tengo que hacer la suma desde I igual a 1 hasta los n que considere como el sistema más sus alrededores. Planteando la ecuación del incremento de entropía, tengo los tres tipos o los tres términos de la igualdad. Pero si yo digo en un sistema aislado que no hay flujo de calor, entonces queda la variación igual a la generada, sí señor. ¿Y a qué va a ser igual la variación? Y al sistema más todos los alrededores que yo considero. ¿Y cómo va a ser? Mayor o igual a cero. ¿Para cuándo va a ser cero? Cuando el proceso es reversible. S2 igual a S1, perfecto. ¿Y cuándo va a ser menor o mayor a cero? Cuando los procesos sean irreversibles. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Quiere decir que siempre la variación de entropía de alrededores designa el cambio de entropía donde está incluido el sistema y a donde se produce el proceso bajo esa consideración, bajo esas condiciones del estado de los alrededores. En ningún proceso real es verdaderamente reversible. Entonces, alguna entropía siempre se genera en un proceso. Por consiguiente, la entropía de este universo, la cual puede considerarse como un sistema aislado de todos los otros, está incrementándose continuamente. ¿Por qué? Porque yo le puse la frontera exterior final que digo que es aislado. No sé cómo será, nunca llegamos todavía. Todas son hipótesis físicas
y física que se van estudiando y avanzando en la medida que el conocimiento evoluciona. Antes era muy difícil de entender los agujeros negros. Ahora ya se puede ver a través de los grandes telescopios y demás los flujos de energía perpendicular que salen de los agujeros negros. Es decir, esto está en permanente avance en función del conocimiento, ¿sí? Ninguna entropía se genera durante los procesos reversibles, por lo tanto, la entropía generada en esos procesos siempre es igual a cero. El principio de incremento de entropía nos va a dar un concepto fundamental para el manejo en ingeniería, donde decimos que esa entropía generada es mayor a cero para procesos irreversibles, es igual a cero para reversible y es mayor que cero, imposible. Nunca, menor que cero, imposible. Nunca puede ser menor a cero. Y matemáticamente vimos que esa constante tenía que tener un valor numérico, un número natural para poder igualarla a la desigualdad, ¿sí? Las cosas, dicen la naturaleza, tienden a cambiar hasta que logran un estado de equilibrio. Ese nuevo estado de equilibrio es un nuevo estado energético, es un nuevo estado de calor, es un nuevo estado de entropía. Entonces, el principio de incremento de entropía nos dice la entropía de un sistema aislado aumenta con la entropía al alcanzar algún determinado punto en un determinado tiempo, su máximo valor. Para el uso de la ingeniería, de acuerdo al principio de Carnot, cuando el sumidero ya no pueda recibirme calor, entonces no funcionaría la máquina térmica. Eso es lo que nos está queriendo decir. Se dice que el sistema ha alcanzado un estado de equilibrio porque el principio de incremento de entropía en ese punto prohíbe sufrir cualquier cambio de estado. No tendrían las moléculas la energía suficiente o tendrían la máxima que no le podemos llegar a dar más probabilidad de absorción de calor, ¿sí? No sé si me interpretan. Vamos a consideraciones que por ahí terminan de entenderse el concepto de entropía. Los procesos, dice, solo pueden ocurrir en cierta dirección, no en cualquiera, tal cual nos enseñó el segundo principio, ¿verdad? Del de mayor temperatura al de menor temperatura. Un proceso debe proceder en la dirección que obedece este principio de entropía, en el cual dijimos que se genera siempre esa entropía generada, vale la redundancia, donde podía ser mayor a cero o a lo sumo igual a cero. Un proceso que viola esto es imposible. No hay proceso que no produzca una entropía generada. Por eso nosotros usamos lo ideal como para modelizar y poder llegar a más o menos manejarnos en los valores en que sabemos que se puede mejorar los procesos. Este principio obliga a que las reacciones químicas puedan detenerse antes de completarse, fíjense. Es decir, eso sería lo que se trata de explicar, ¿no? Que luego habría un estado igualitario de temperatura donde no habría quien dé ni quien reciba una transferencia finita de calor para poder producir algún proceso. Esto también es muy utilizado desde la ingeniería química, donde de allí viene la energía libre de Gibbs y todo lo demás, ¿no? Es muy utilizado. Una consideración o segunda consideración es que la entropía es una propiedad que no se conserva. Por lo tanto, no existe algo como decir el principio de conservación de la entropía. No se conserva, ¿sí? No es como cualquier otra propiedad en la cual yo lo puedo mantener. Esta se conserva solo durante el proceso
ideal reversible y se incrementa durante los procesos de tipo real. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? ¿O los voy complicando? Una tercera consideración, y voy a tratar de ir convenciéndolos por ahí, depende de cómo ustedes lo piensen, lo interpreten, lo asimilen al concepto de entropía, y vamos a ver que el desempeño de los sistemas, todos los elementos de ingeniería, es degradar la presencia, o es mejor dicho, los procesos reales hacen que se degrade esa energía, esa entropía, y produzca la irreversibilidad. La generación de entropía es una medida de las irreversibilidades presentes en el proceso. Es decir, que cuanto más entropía generada produzca, más irreversible va a ser el proceso. Cuanto menos aceite le ponga a la superficie, más fricción va a haber, más calor se va a perder. Es un ejemplo. Quiere decir que yo trato de idealizar o llevar el modelo ideal de esos procesos ideales para saber hasta qué punto yo puedo compararlo, hasta qué punto puedo mejorar. La generación de entropía puede usarse como una medida cuantitativa de irreversibilidades, fíjense, asociadas al proceso, eso es cierto. Cuanto mayor entropía genera, más irreversible va a ser el proceso, por lo tanto, hay que trabajarlo de manera de eficientizar lo más posible desde su diseño. Como vimos entonces, la entropía tiende a incrementarse debido a las irreversibilidades y esa posibilidad de aumentar paulatinamente hace que la entropía del universo siempre tienda a aumentar. Esa desigualdad de Clausius que planteó y luego vio que descubría una nueva propiedad son los que nos ayudan a conceptualizar aquellos modelos ideales de procesos reversibles para saber qué tan irreversibles son los que estamos llevando a cabo en un determinado equipo de ingeniería. ¿Sí? La bibliografía lo saqué de, fundamentalmente estos conceptos lo encontré muy bien organizado en el Sengelball, así que ustedes lo pueden encontrar fácilmente y leerlo. Y si no, tienen el Rasput también, o el Moran Shapiro, son libros de termodinámica, donde también les explica perfectamente lo que es la entropía. Y luego algo más didáctico y por ahí más fácil de entender, van a tener el Facorro-Ruiz, ¿no? Y si no, también tienen termodinámica de, ¿cómo era este autor? Ay, se me fue, ya lo voy a decir, muy buen autor también. Semankis. O Semankis solo o Semankis Ibanez, principio de transmisión de la energía, una cosa así se llama, ¿no? Y el otro es termodinámica técnica. Bueno, chicos, tengo tiempo para que vamos a ver por lo menos alguna duda, perdón, ya deje de compartir la pantalla y no pregunte, ¿tienen dudas? Sí, profe, a mí me quedó, no sé si Voy. estaré pensando bien o no, Mm. pero me quedó la duda en De- la tercera conclusión. Vámonos. La tercera, pero en principio. Aguardame que lleguemos para la tercera. Sí, dime, ¿la estás viendo? Sí, Bien. la pregunta ahí sería de que si podríamos relacionar entonces a la entropía como la inversa del desempeño. No, yo no diría del desempeño. No, no, porque el desempeño era lo útil con respecto a lo que tú dabas en el calor disponible, ¿cierto? Es decir, lo indicado sobre lo disponible. Yo más bien, ni tampoco, está muy relacionado con la exergía más que con el desempeño.
porque a pesar de que en la exergía, ya vamos a ver el concepto, también tiene una entropía generada. Mira, me dejaste con la duda. ¿Por qué dudo? El desempeño, ¿a qué te digo? El desempeño no lo puedes comparar porque es adimensional, no es una propiedad del sistema. Tú tienes que comparar propiedades con propiedades. Entonces puedes decir que es inversa o es directa, pero al no tener las mismas unidades, si se quiere desde el punto de vista físico-matemático, no lo puedo comparar directamente. Yo te debería de comparar con otra propiedad. Por ejemplo, si se quiere, con la energía interna, con la entalpía, con la exergía. Allí tienes que buscar la relación y tratar de ver qué probabilidades tiene de ser proporcional, inversamente proporcional. Porque, por ejemplo, la entropía es directamente proporcional a la energía interna. ¿Por qué? Porque cuanto más calor tengan las moléculas, más posibilidades de moverse aleatoriamente van a tener. Pero está relacionado con otra propiedad que también la puedo expresar en unidades y que puede estar determinado por un estado final o un estado inicial, por el estado del sistema. Pero un desempeño no, porque un desempeño es adimensional, es en definitiva calor útil sobre calor que se le dio al sistema, que los dos van a tener las mismas unidades, que te va a dar una idea de acuerdo a lo que tú le estás entregando y no de lo que sería una propiedad del sistema. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. O sea, el desempeño, por decir así, sería como cuánto podemos transformar de lo que estamos entregando. Claro, pero no te dice nada del estado del sistema. Claro. No, me había confundido un poco con eso, como usted había puesto el ejemplo del aceite y el rozamiento y la generación de fricción y demás. Claro, Entonces, por ahí dije, bueno, si tenemos mayor entropía por la generación de ese calor y la generación de todo ese rozamiento, la máquina es menos eficiente. es que es así, pero lo tienes que comparar con otra propiedad que se llama exergía. Te falta este concepto que viene en la bolilla siguiente. ¿Mm? Quédate con esa duda, quédate con esa espina y en las próximas clases te voy a recordar este tema para que volvamos y ahí vas a interpretar bien el concepto de entropía y por supuesto el de exergía, que es la energía útil para obtener el máximo trabajo que se pueda disponer de un determinado proceso. De un ciclo, en definitiva, ¿no? De un ciclo termodinámico. Bien, ¿alguna otra inquietud? A la entropía durante un proceso la tenemos que ver desde un punto de vista macroscópico o microscópico. Macroscópico. A pesar de que la definición propia que dio Boltzmann es microscópica. Aprovechamos lo microscópico para entender lo macroscópico. Un estado macroscópico de equilibrio entrópico puede tener distintas probabilidades de que estén las moléculas ubicadas en distintos puntos, pero con la misma entropía, que es el equilibrio. ¿Entiendes? Pero macroscópicamente, visto desde afuera de la frontera, vas a decir, este sistema está en equilibrio. ¿Sí? Va a llegar un momento en que esté en equilibrio la latita de gaseosa con el medio. Pero la probabilidad de que las moléculas estén en distintos puntos dentro de la latita de gaseosa es muy amplia. ¿Entiendes? Pero no va a dejar de estar en equilibrio. Ese es el valor de la entropía. Para ese equilibrio. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Ustedes tienen que distinguir estos tres términos fundamentales en la ecuación. Allí lo tienen. La variación de entropía del sistema menos el flujo entrópico menos la entropía que se pueda perder es igual a lo que va a generarse
donde tenga ocupado o donde lo tenga ubicado, no ocupado, el proceso. En definitiva, el equipo que está desarrollando ese proceso. O la reacción química, bueno, depende. Pero de esos tres términos tenemos que identificar y conceptualizarlos bien. Variación de entropía del sistema, puede ser positivo o negativo. El flujo entrópico, que va a depender también de cómo se transmite el calor en ese proceso, que va a depender de la trayectoria, que va a ser igual a la entropía generada, que siempre va a ser positiva, mayor a cero, cuando mucho en el límite, cuando sea reversible, va a tender a cero. Y en aquellos procesos aislados, si el flujo es cero, va a ser un proceso isentrópico. No todos los procesos isentrópicos pueden ser adiabáticos, ojo. Un proceso puede que no sea adiabático y ser isentrópico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una reacción química de calor, bueno, es lo que se me viene a la mente ahora, ¿no? Pero bueno, supongamos una reacción química que ustedes mezclan el hidróxido de sodio y el agua. Emana calor. El calor va a ir hacia el medio. Entonces va a volver al equilibrio y la entropía de la solución hidróxido de sodio va a ser menor. La entropía, la energía de ese sistema va a ser menor. Entonces la entropía va a disminuir. Y para un nuevo equilibrio. ¿Me van siguiendo? Pero a tal punto que S2 se va a hacer igual a S1. Es decir, está en el estado 1, eleva la temperatura, baja y vuelve al estado 1. Va a ser un proceso de tipo isentrópico. ¿Por qué? Porque el final va a ser igual al inicial. ¿Por qué? Porque el calor lo perdió al medio. Ese flujo isentrópico hizo que mantenga la entropía igual adentro. ¿Pero va a ser adiabático? No. ¿Por qué? Porque necesita perder el calor que generó la reacción. Entonces, todo proceso adiabático es isentrópico, pero no todo isentrópico es adiabático. ¿Me explico? ¿O los confundimos? Eso también tienen que interpretarse como los tres ítems. Este ejemplo vale para que interpreten estos tres ítems. Pregúntense cuándo va a ser una entropía del sistema, cuándo va a ser un flujo, por eso se mantiene todavía la integral, y cuándo va a ser entropía general. ¿Alguna otra duda, consideración, inquietud, desesperación? ¿Todas juntas? Ninguna. Bueno, vamos al otro Power. ¿Qué hora es, chicos? Tengo unos minutitos apenas para mostrarles, por lo menos, a ver qué tenía pensado. ¿Cuál es el más chico? Ya no tenemos mucho tiempo, quiero que veamos los diagramas de entropía. ¿Están viendo? Sí, profe. Los diagramas de entropía son aquellos muy utilizados para poder dibujar, si se quiere, diagramar o hacer los procesos a través de un diagrama de eje cartesiano. Para hacer un análisis y trazar los procesos desde un estado inicial hacia el estado final. Y en la medida en que uno de sus coordenadas de su eje es la entropía, se le llaman los diagramas donde involucra lógicamente esta propiedad. Estos diagramas son usados generalmente para los diagramas de los procesos en los cuales ponemos temperatura-entropía o entalpía-entropía. Entalpía-entropía es uno de los gráficos que se le dan a llamar diagrama de Molière, muy usado para las distintas
propiedades que se le da el vapor de agua fundamentalmente en todos los procesos que se pueden realizar con ello. Se mide entonces en el eje de la Y, la entalpía, y en el eje de las X, la entropía. Es decir, en ordenadas entalpía y en abscisa entropía. Lo que nosotros queremos buscar entonces es esa variación, es decir, ese flujo entrópico debido al calor para esa determinada temperatura. Y se verá que su representación, como le dije, el diagrama cartesiano puede ser el diagrama de Molière o puede ser el muy llamado diagrama entrópico de temperatura absoluta en función de entropía. Un proceso cualquiera, como el que están viendo en la figura, va a representar un área en el cual yo, integrando del estado inicial al final T por diferencial de S, el calor que representa ese proceso, o el calor puesto en juego en ese proceso. ¿Cuál sería? El área, por definición propia, de lo que hablábamos de entropía, ¿se acuerdan? Entonces, T por diferencial de S, o si se quiere, la integral del proceso desde el proceso en sí hasta el eje de la X, va a representar el calor puesto en juego en dicho proceso, ¿sí? O representa la transferencia de calor para un proceso que puede llevarse a cabo internamente reversible. Entonces, la transferencia de calor durante ese proceso internamente reversible lo puedo simbolizar como la integral desde 1 hasta 2 de la producto de la temperatura absoluta por la variación de entropía, ¿sí? Bien, esto es un concepto muy usado en termodinámica, ¿no? Que el área bajo la curva del proceso, en el diagrama TS, representa justamente esa transferencia de calor durante un proceso internamente reversible. Cuando se expresa en unidad de masa, fíjense que lo único que hacemos es dividir por la masa del sistema y queda con Q minúscula, que es internamente reversible, igual a T por diferencial de S, también en minúscula, ¿verdad? Que es lo mismo que la integral desde 1 hasta 2 de por diferencial de S. Para resolver esta ecuación se necesita saber la relación que tiene la temperatura con el valor de la entropía, en el cual necesitamos una función, ¿cierto? Y un caso especial a donde se pueden solucionar diciendo que para aquellos procesos isotérmicos internamente reversibles, yo puedo decir que es constante T sub 0 y me queda en función de delta de S. Por lo tanto, si T sub 0 es constante, delta de S es el cambio de entropía, ¿no? De ese proceso que se realizó internamente reversible. ¿Se va entendiendo? Ahora, para procesos que son irreversibles, el área no tiene ningún significado, ojo, ¿eh? Porque el calor muchas veces no, el área en esta forma muchas veces no nos está diciendo si verdaderamente es el calor puesto en juego, porque se puede haber perdido debido a la irreversibilidad. En este mismo diagrama, un proceso de entropía constante, van a ver que es una perpendicular al eje, ¿verdad? Porque el estado 2 con respecto al 1 va a ser la misma entropía, por lo tanto, S2 es igual a S1, a pesar de que tiene mayor temperatura. En ese proceso es un proceso isentrópico, pero no es un proceso adiabático. ¿Por qué? Porque tiene variación de temperatura. ¿Se va entendiendo? Fíjense, este nos sirve, tiene razón la placa al decirnos que en este diagrama es valioso, o este diagrama es una excelente herramienta para ver los procesos que se desarrollan en función o teniendo en cuenta la segunda ley para ese tipo de proceso. Vamos a ver que
La segunda ley nos decía que se dirige del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura y es fácilmente visualizable en este tipo de diagrama. El diagrama de entalpía, entropía, como les dije, es el diagrama de Molière, donde la entalpía veíamos que era una propiedad primaria y era una compuesta por la energía interna más P por B. ¿Se acuerdan ese trabajo que había que darle a la molécula para que o trabajo de que se muevan las moléculas, que era el producto P por B más la energía interna? Eso era la entalpía, ¿verdad? Mientras que la entropía es una propiedad que explica las irreversibilidades durante los procesos de tipo adiabático. Fíjense cómo yo puedo usar el diagrama de Molière para ver la variación de entropía que tiene, o mejor dicho, la variación de entalpía que tienen los procesos en función de la entropía. Yo quisiera ver cómo usa esa energía las moléculas y qué tanta variación entrópica tiene. Cuanto mayor variación entrópica tiene, yo voy a decir es un proceso más irreversible. Entonces esto tendría que tener o tender hacia esto. Pero en realidad son los procesos como los que vemos. Y en el punto de vista de la entalpía, entropía, tendría que tratar de perder la menos variación entrópica. Estos diagramas como... Sí. Y en ese caso, ¿a cuál se tiende, digamos, para mejorar ciertos procesos en función de ese diagrama? No sé Bueno, si depende de lo que estés haciendo, pero evidentemente acá hay una expansión, ¿no? En una expansión del vapor en una turbina, por ejemplo, yo voy a tender a que sea lo menos pérdida de entropía, yo voy a tender que esto sea lo más isentrópico, es decir, lo más adiabático. Tratar de que todo el calor que tiene el vapor lo use para expandirse y no para perderlo en medio, por ejemplo. Y así vamos a ir analizando. Por eso me apuro también por llegar al punto de exergía o a la bolilla de exergía, porque allí le quiero dar los problemas abiertos de ingeniería. Yo les voy a poner, desde ya les digo que vayan estudiando de esta manera. Yo les voy a dar a cada uno, bueno, vamos a ver si en lo posible pueden trabajar en grupo, un equipo, un calefactor, un calefón, un aire acondicionado, un motor, lo que ustedes quieran, y vamos a hacer el análisis exergético y entrópico. Esa es la idea. Ese es un problema abierto que les quiero dar. Entonces, vamos a ver que vamos a tratar de perder la menos entropía posible para que toda esa energía no se la lleve el flujo calórico, sino que lo aproveche para expansionar el vapor en la turbina y obtenga el trabajo. Entonces, cuanto toda esta variación de entalpía yo aproveche más en trabajo que en la variación entrópica, va a ser lo más exergético, o lo más, a ver si no usar, lo más cercano al modelo ideal que buscamos. Ese sería el concepto. Como le dije, estos diagramas en termodinámica, como el de Molière, son muy utilizados justamente, ahí está, modelizar los procesos que se desarrollan. Tanto el diagrama de temperatura-entropía como el de Molière o entalpía-entropía, también llamada, nos dan una idea, ahí está, cómo se desarrollan los ciclos en distintos equipos, ¿sí? Con el diagrama TS se puede modelizar si se desenvuelven los ciclos, por ejemplo, también en equipos de refrigeración. En todos los equipos se los puede utilizar. Lo saqué del FAIRE, está muy bien en el FAIRE si lo quieren, pero en el Sengelball también, en el FAIRE es muy lindo libro y se lo puede estudiar. Me olvidaba de decirlo del FAIRE, pero está muy, muy bien explicado. Bueno, chicos, tengo que terminar porque debe andar por allí don Carán, todavía no vino, pero bueno, redondeando la idea que vimos hoy, el principio de incremento de entropía y los diagramas de relaciones en las que intervienen la entropía. Todavía nos quedan las relaciones de Gibbs, que son muy importantes,
y nos quedan bastantes puntos, como por ejemplo, cambio de entropía de sustancias puras, y luego veríamos las relaciones matemáticas de la entropía de los sistemas cerrados y de los sistemas abiertos. ¿Alguna duda final? Bueno, entonces, no habiendo más nada por... ¿Por qué me dice grabando? ¿Qué no estábamos grabando? Sí, profe. Sí, profe.